Bienvenidos una vez más a este su santuario favorito de rumores, exclusivas y teorías conspirativas dignas de la mismísima NSA. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a viajar a velocidades supersónicas a través del ciberespacio del chisme. Prepárense porque les traigo algo que no solo es una bomba, sino un misil intercontinental de cotilleo. Una noticia tan explosiva que ha desatado un tsunami en los canales de Telegram turcos, ha incendiado los grupos de WhatsApp más exclusivos y ha hecho temblar los cimientos del imperio mediático otomano. ¿Recuerdan esos tiempos idílicos, casi míticos, en los que Kerem y Hande reinaban como la pareja suprema, la encarnación del couple goals, la envidia de Hollywood y la prueba viviente de que el amor verdadero existía, aunque fuera solo en la pantalla chica? Pues bien, después de meses de un silencio ensordecedor, punteado por susurros de distanciamiento, insinuaciones de reconciliación y desmentidos categóricos, parece que el destino, ese Cupido descarriado y con tendencias piromaníacas, ha vuelto a encender la mecha. En el vídeo de hoy vamos a diseccionar, analizar, desmenuzar y, seamos honestos, a fantasear como adolescentes en primavera sobre un reencuentro que roza lo milagroso, un reencuentro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Un reencuentro inesperado que tuvo lugar en un escenario, bueno, digamos que poco habitual. Un lugar que normalmente asociamos con mapas conceptuales, ecuaciones de segundo grado y el aroma inconfundible de las mochilas escolares, más que con alfombras rojas, flashes de paparazzi y la alta costura de Estambul. Sí, mis queridos, habéis oído bien. El reencuentro Anker se produjo en el cole. Pero antes de que me crucifiquen en la plaza pública del chisme por mantenerlos en vilo, exigiéndome pruebas irrefutables y gritando «queremos más», les voy a pedir un favorcito del tamaño del Gran Bazar de Estambul. Si todavía no se han unido a esta nuestra comunidad de chismosos empedernidos, suscríbanse ya mismo al canal. No se arrepentirán, se lo prometo. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre Kerem y Hande, análisis exhaustivos de sus proyectos cinematográficos, teorías conspirativas tan elaboradas que harían palidecer a Mulder y Scully, y por supuesto toneladas, pero toneladas, de jugoso chismorreo. Y activad la campanita. No querrán perderse el próximo bombazo que estemos a punto de soltar. Ahora sí, agárrense bien, porque este tren del salseo está a punto de partir. Todo comenzó como un día cualquiera en el prestigioso colegio privado al que asiste la pequeña Mavi, la adorable sobrina de Hande Erçel. Hande, como la tía más molona y dedicada del planeta, es una habitual en la puerta del colegio, encargándose de recoger a Mavi al final de la jornada escolar. Los paparazzi, cual buitres hambrientos en busca de su presa, suelen acampar cerca de la entrada con la esperanza de capturar una imagen de la actriz. Pero lo que nadie, ni siquiera los más veteranos del mundo del corazón turco, se imaginaba, era que Kerem Bürsin también estaría presente. Según fuentes cercanas al colegio, tan fiables como la receta secreta del kebab perfecto, Kerem fue visto merodeando cerca de la puerta principal, ataviado con una gorra y unas gafas de sol XXL que intentaban, con un éxito bastante limitado, camuflar su inconfundible rostro. Al principio los presentes pensaron que quizás estaba visitando a algún familiar o amigo que trabajaba en la institución. Sin embargo, la verdadera bomba explotó cuando Hande apareció y, tras un breve instante de genuina sorpresa, ambos se saludaron con una cordialidad que, según algunos testigos especialmente observadores, parecía trascender los límites de la simple amistad. Las fotos y los vídeos del encuentro, aunque pixelados, temblorosos y tomados a una distancia considerable, se han propagado como la pólvora en las redes sociales, desatando un frenesí comparable al de la apertura de rebajas en Harrods. Los fans de la expareja, los legendarios Anker, han entrado en un estado de euforia colectiva, interpretando cada detalle del encuentro como una señal inequívoca de reconciliación. Desde el ángulo exacto de la sonrisa que se dedicaron hasta la duración milimétrica del apretón de manos, pasando por el color de sus calcetines, todo ha sido analizado hasta la extenuación. Pero, ¿qué demonios hacía Kerem Bürsin en el colegio de la sobrina de Hande Erçel? Esa es la pregunta del millón, la madre de todas las preguntas, el santo grial del chisme janque. Las teorías son tan numerosas como las estrellas en el firmamento. Algunos creen que Kerem simplemente estaba visitando a un amigo que trabaja en el colegio y que el encuentro con Hande fue una mera coincidencia cósmica. Otros, imbuidos de un optimismo casi religioso, piensan que Kerem y Hande se han estado viendo en secreto durante un tiempo y que el colegio es un punto de encuentro discreto, un búnker anti-paparazzi, para evitar la atención de los medios.
Y luego están los más románticos, los soñadores incurables, que creen que Kerem está tramando una reconquista épica, al estilo de las grandes historias de amor del cine clásico, y que ha decidido acercarse a su familia como el primer paso de una elaborada estrategia para recuperar su corazón. ¿Cuál es la verdad? Solo ellos lo saben, y probablemente ni siquiera ellos estén completamente seguros. Ni Kerem ni Hande han emitido declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes, escudados tras un muro de silencio impenetrable, se han limitado a negar cualquier tipo de relación amorosa entre ellos, repitiendo como loros la cantinela de "son solo buenos amigos". Sin embargo, la ausencia de confirmación oficial no ha logrado sofocar la vorágine de rumores y especulaciones. Al contrario, la ha alimentado, convirtiéndola en un incendio forestal imparable. Y es que la historia de Kerem y Hande es una historia que nos ha robado el corazón a todos. Desde el momento en que se conocieron en el set de la exitosísima telenovela Senkalkam, la química entre ellos fue palpable, electrizante, casi radiactiva. Su romance trascendió la pantalla y se materializó en la vida real, para deleite de sus fans, que celebraron cada beso, cada abrazo y cada mirada cómplice como si fueran goles de su equipo favorito. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno, la prueba irrefutable de que el amor verdadero podía florecer incluso en el despiadado mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en los culebrones de la vida real, la felicidad no fue eterna. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular con la insistencia de un vendedor ambulante en un mercado. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas imposibles de coordinar, de celos profesionales exacerbados por el éxito individual y, como no podía faltar, de terceras personas con intenciones ocultas. Finalmente la noticia de su ruptura se confirmó, dejando a sus fans con el corazón hecho añicos y la esperanza de una reconciliación cada vez más difusa. Pero ahora, gracias a este reencuentro inesperado en el colegio de Mavi, la llama de la esperanza ha vuelto a encenderse. ¿Será este el preludio de una nueva etapa en su relación? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos, radiantes de felicidad y profundamente enamorados? Solo el tiempo, ese maestro implacable, nos dará la respuesta. Mientras tanto, sigamos analizando las pistas, interpretando los gestos sutiles y fantaseando con la posibilidad de un final feliz digno de un cuento de hadas. Porque al fin y al cabo, ¿quién puede resistirse al encanto de un buen culebrón, especialmente si los protagonistas son dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía? Volviendo al tema central de nuestro vídeo, el reencuentro en el colegio, quiero compartir con vosotros algunas de las teorías más alocadas y fascinantes que he desenterrado en las profundidades de las redes sociales. Una de ellas sugiere que Kerem y Hande podrían estar colaborando en un proyecto secreto relacionado con niños. Quizás una campaña benéfica para recaudar fondos para una escuela infantil, un programa de televisión educativo para los más pequeños, o incluso un libro ilustrado para niños con un mensaje inspirador. Esta teoría explicaría la presencia de ambos en el colegio y justificaría su deseo de mantener el encuentro en secreto. Otra teoría, un poco más rebuscada, pero no por ello menos interesante, afirma que Kerem y Hande están preparando una sorpresa monumental para Mavi, la sobrina adorada de Hande. Tal vez un regalo especial hecho a medida, una fiesta de cumpleaños temática con invitados sorpresa, o incluso una participación especial en uno de sus proyectos profesionales. Esta teoría es menos probable, pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría más romántica, la que todos queremos creer en el fondo de nuestro corazón, que Kerem está desplegando todos sus encantos para reconquistar a Hande y que ha decidido ganarse el afecto de su familia como parte de su estrategia de seducción. Esta teoría se basa en la premisa de que Kerem se arrepiente profundamente de la ruptura y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar el amor de Hande. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que este reencuentro inesperado ha generado una expectación enorme y ha puesto de manifiesto el inmenso cariño que el público sigue sintiendo por Kerem y Hande. Su historia, llena de altibajos, de momentos mágicos y de decepciones dolorosas, sigue siendo un tema de conversación recurrente y un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso entre bambalinas y focos. Así que, mis queridos chismosos, permanezcan en sintonía, porque estoy convencida de que esta historia tiene mucho más que contarnos. El culebrón de Kerem y Hande está lejos de haber llegado a su desenlace y, como buenos fans, debemos estar preparados para cualquier giro argumental que pueda surgir en el horizonte. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo.
Recordad que este reencuentro inesperado entre Ande y Kerem en el colegio de Mavi ha sido una verdadera bomba que ha reavivado la esperanza de muchos de sus seguidores más acérrimos. Hemos analizado las teorías y los hechos con una lupa de alta precisión, y hemos compartido algunas de las hipótesis más descabelladas que circulan por la red. Antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por vuestro apoyo incondicional. Vuestros comentarios, vuestros me gusta y vuestras suscripciones son el combustible que alimenta este canal. Así que por favor, dejadme vuestras opiniones aquí abajo y contadme qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es vuestra teoría favorita sobre el reencuentro en el cole? Quiero saberlo todo. Y por último pero no menos importante, no olvidéis darle me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a seguir creciendo y a traeros las últimas noticias del mundo del espectáculo. Os quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y que viva el chisme.